Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy nos metemos un poquito a lo que tiene que ver con el ámbito internacional y hablar justamente del Parlasur, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo surgió? Bueno, grandes especialistas van a estar desarrollando el tema esta noche. Y es importante porque los votos tienen mucho que ver, ¿no? Con este año también de elecciones y todo lo que está sucediendo en nuestro país tiene mucho que ver y por eso queremos informarte. Vos que estás del otro lado podés comunicarte con nosotros, como todas las noches, a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600 y también a través de nuestra zona digital estamos en @replaycontenidos. Está nuestro Instagram, nuestro Twitter y nuestro Facebook, ¿no? Y arranco, antes de presentarlo a él, voy a arrancar con este libro, ¿no? Con este, ¿dónde lo muestro acá? Lo muestro, perfecto, excelente. Muestro acá el libro, ¿no? De él y me voy a quedar con una frase y así lo voy a presentar. Una de las frases que dice lo siguiente: el camino de la esperanza no comienza con la ignorancia, sino en la comprensión de la realidad. Juan Adriano Spadaletti. Spadaletti, pero por italiano. Muy italiano. Muy italiano. Spadaletti. Confuso ahí, ¿eh? Es como, yo soy chufrí italiano, ¿no? Y la gente por ahí cuando me... Bien italiano. O pronuncias bien o pronuncias mal, ¿viste? Esto no hay mucha vuelta atrás acá. Para desestructurar un poquito el tema y esta noche es un placer tenerte, Juan, y obviamente para darnos un pantallazo de un año muy complicado y definitivo para la Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Sí, estamos en un año complicado, pero un poco lo que nos toca analizar es esta vuelta, esta apertura nuevamente a la elección de parlamentarios del Mercosur. Digo esta vuelta porque en la elección de presidenciales pasadas se había suprimido en la elección, es decir, que en el 2015 ya tuvimos una primera elección a través de voto directo. La presidencial siguiente no la tuvimos y ahora nuevamente tenemos la elección de parlamentarios del Mercosur, que vuelve a ser una función y acción política nueva en nuestras próximas elecciones de octubre. Perfecto, excelente. Lo importante es esto empezarlo a llevar a casa, ¿no? Es decir, a todos los televidentes que nos están mirando, ¿por qué es importante, ¿no? Esto del Parlasur, el Mercosur, explicar un poquito y definir, ¿no? En un ratito vamos a estar, pero tengo otro invitado y a través por Zoom siempre es un placer tenerlo a él. Sí, estoy hablando de Augusto Grilli Fox, analista en política internacional. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Goga? Muchas gracias por la invitación. No, siempre es un placer. Vamos a empezar a desmenuzar, ¿no? Todos los temas de esta noche, pero lo más importante y lo que queremos de este programa es que vos que estás en casa entiendas, ¿no? De esto, ¿no? Bajarlo un poquito a tierra, ¿no? Y no verlo como tan imposible para poder entender, porque cuesta un poquito, ¿no? A todos nos pasa y a uno también como comunicador les pasa que se encuentra con Mercosur, Parlasur, votación, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la función? Bueno, vamos a empezar a hablar, ¿no? Cuando hablamos de Parlasur, Augusto, ¿de qué estamos hablando específicamente? Bueno, básicamente cuando hacemos referencia al Parlasur, hacemos referencia a lo que es el Parlamento del Mercosur como órgano, el cual busca como objetivos principales, podríamos decir, ser un guardián de la democracia, también en materia de derechos humanos, si bien en términos internos hay una división muy clara en cuanto a la aplicación de trabajos en relación a temas vinculados a lo que es trabajo, a lo que es materia previsional, a lo que hace, por ejemplo, a lo que es pesca. Tenés todo un organigrama interno en el cual se desempeñan las distintas funciones de un órgano que, si bien no es vinculante, el voto que tiene, el voto que desarrolla, es el principio, digamos, en relación a lo que es posicionar los bloques regionales. Por ahí doy un salto en el sentido de que hoy vengo en el tema y por ahí también se lo traslado al otro invitado, en relación a que entiendo que por ahí para potenciar convenios como lo que se intentó hacer en su momento, que de hecho hay que ajustar algunas piezas y posicionarlo, el acuerdo Mercosur-Comunidad Europea, es fundamental entender que hayan organismos también calificados para que esto sea coherente, ¿no? Para que desde estos organismos, desde este debate, pueda surgir un respaldo sólido para potenciar dichos acuerdos. Es ahí donde encuentro una nueva oportunidad en esta convocatoria de elecciones, que en su momento, como comentaban, se suprimió esa elección, y por lo cual brindo en el sentido de que se vuelva ya. Ahí se nos cortó un poquito. No sé si está saliendo bien al aire, pero acá yo no lo estoy escuchando, ¿eh? Ah, se cortó, perfecto, muy bien, ya vamos a retomar con él. Pero tengo, obviamente, la pregunta para Juan. ¿Te digo Juan o te digo Adriano? Adriano, perfecto. Tengo la pregunta para Adriano. ¿Cuánto influye las decisiones esto del Mercosur en nuestro país, ¿no? Mira, en la votación.
Es interesante la pregunta de cuánto influye. El Mercosur es un proceso de integración, y a mí me gusta llamarlo proceso o bloque, porque tiene algunos elementos particulares que justamente hacen a tu pregunta, es que no tiene esa obligatoriedad con los estados. Entonces Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela ahora suspendido, pero sigue siendo miembro, en realidad pueden seguir a través de su política interna tomando decisiones que pueden llegar a contradecir algún tipo de normativa del Mercosur. ¿Qué significa esto? Y un poco ahí en la tapa del libro te lo dice. Los sistemas intergubernamentales, palabra difícil, que por ahí a la gente le puede costar entender este término, en el fondo significa que los estados son quienes toman las decisiones. Entonces, a pesar de que tengamos un órgano que uno tiene que tener esperanza de que esto pueda seguir avanzando y legislar sobre temas regionales, en el fondo las últimas decisiones las toman los estados. Entonces, una de las cuestiones importantes es tratar de que culturalmente estos procesos de integración vayan tomando aire a los efectos de que se piense como región y no tanto como estado. Es decir, los temas de interés energéticos, medio ambiente o el tema que se te ocurra, sean pensados como región y no como Estado-nación. Porque yo creo que uno de los defectos más grandes que tiene el proceso del Mercosur es no solamente jurídico, sino cultural. Porque el Parlamento del Mercosur se utiliza como una caja de resonancia de cuestiones de política interna de los países, cuando en realidad no debería ser así. Entonces, hay distintas barreras a superar. Así todo, bienvenido sea que podamos, a través del voto directo, elegir representantes. Bien, esto de elegir representantes, y voy un poco también con Augusto, ¿de acuerdo quién gane las elecciones influye o no en el trato con el Mercosur? Mira, yo creo que sí, justamente por esto que Por te eso, comenté por eso iba anteriormente. siguiendo como... Porque está demasiado influenciado de cuestiones ideológicas y no debería estarlos tanto. Si vos lo comparás con Europa, en Europa los distintos bloques partidarios del Parlamento Europeo se alinean de acuerdo a los pensamientos de qué es lo que quieren para Europa, no de acuerdo a los partidos políticos internos de cada estado. Claro. En cambio aquí es como que traslades, para que la gente lo entienda, los congresos nacionales a un congreso regional. Y entonces discuten de Milagrosala, de Macri, de Cristina, que no tiene absolutamente nada que ver con los objetivos que debería tener el Parlamento del Mercosur. Perfecto. Cuando uno habla, ¿no?, de todo esto, de políticas también que tienen que ver con políticas internacionales, ¿no?, y la integración con la Argentina, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Digamos, esto cuando hablo de influenciar, ¿no?, ¿cómo nos ayuda a nosotros como país, Argentina? Esto del trato. Augusto. Perdón, yo estoy mirando a Augusto, quiero decir, y Augusto no me ve a mí, entonces yo estoy hablando y mirando a Augusto. Augusto, esa pregunta iba para vos, ¿no? Bien, porque yo me imagino a la persona que está en casa, ¿no? Y que todos los días tiene problemas económicos y tiene que salir a comprar y tiene que decir, bueno, ¿qué me importa? El Mercosur y el Parlasur y todo. Pero la idea es, sí, nos tiene que importar ¿por qué? Bien, yo creo que más allá de importarnos, es clave, es fundamental una conformación seria y por encima de las discusiones político-partidarias, ideológicas, como lo plantea Spalletti, en el sentido de que es ahí donde se marca la verdadera diferencia y donde se busca un bien y un objeto común. ¿En qué marca la diferencia? Por ejemplo, las economías regionales para nosotros, posicionadas con buenos acuerdos, con acuerdos que entiendan, interpretan a las economías regionales, a los desarrollos provinciales, van a ser herramientas funcionales absolutas para las regiones y sobre todo con las perspectivas de los candidatos que lleven el interior. En ese sentido, yo soy bastante crítico en lo personal, no en lo personal desde mi punto de vista, pero viendo por ahí cómo se utilizan las bancas para el Parlasur, en el sentido de que por ahí terminan siendo premios políticos que, como comenta el invitado, terminan utilizándose para discusiones de políticas internas, cuando el objeto debe ser absolutamente distinto. De hecho, en lo personal entiendo que hemos tenido una representación muy interesante en su momento por parte de Gabriel Fidel, quien buscó justamente ese objeto, esa lógica a la hora de rediscutir cuál es el rol de Mendoza en el Parlasur y de ahí posicionarlo, ¿no? Y esto lo voy a llevar un poquito a nivel provincial. También influye mucho, digamos, el tema de elecciones político. Si gana un partido, si gana otro partido, si hay afinidad con un partido o si hay acuerdos con un partido político.
sin duda, justamente por el sistema, como la forma en la que se lleva a cabo. Recordamos que en la boleta va a ir después de los candidatos a diputado Ujú. nacional, o sea, va a ir presidente vice, candidatos a diputado nacional, y después va a ir el candidato al parlamentario del Parlasur con 2 suplentes. El partido que gane va a ser el que coloque en el Parlamento a su candidato. Recordamos que van 24 candidatos, uno de cada provincia, Ujú. más Cava, ahí estarían los 24, más 19 que van en una lista nacional, que eso hace a los votos que uno haga presidente, lleva los 19 en la lista. Y ahí se arman los 43 representantes del Parlasur que le corresponden en Argentina, después de Brasil, quien, si no me equivoco, tiene alrededor de 76 parlamentarios. Eso Ujú. va también en orden a las densidades demográficas. Perfecto. Adriano, ¿qué es importante? ¿Cuáles son las características de los representantes que vayan a ocupar esos puestos? Digamos, ¿son personas que tienen que tener un conocimiento previo Mira, de puntos suspensivos, pongo? sí, como dice Augusto, es importante que las personas que estén ahí conozcan economías regionales, que Ujú. conozcan ciertos elementos característicos de cada región. Ujú. Pero desafortunadamente, y yo en alguna época hice un trabajo exhaustivo de ver los currículum de los parlamentarios de Mercosur, no siempre se da así. Ujú. Esto no significa que tiene que estar representado, obviamente, todo debe estar representado, pero a veces un conocimiento técnico de algún área puede beneficiar. Eso no se da muchas veces. Y retomando lo que dijo Augusto y lo que preguntaste anteriormente, Sí. fíjate cómo a veces no debería sorprendernos tanto de que la gente no comprenda Ujú. o no le vea a esto un sentido porque realmente no hay un beneficio Ujú. concreto en la gente. Por lo tanto, es normal que la gente se pregunte para qué sirve. Sí. Pero creo que hay una responsabilidad dirigencial importante en el sentido de que el reflejo de un parlamento regional es el mismo que el de las políticas internas de cada estado. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Si la política exterior de los distintos estados, ejemplo, la política exterior argentina, Ujú. no tiene una línea concreta con objetivos concretos y cambia de acuerdo a lo que vos bien preguntaste, de acuerdo a los políticos de turno, Ujú. por supuesto no debe sorprendernos que estos procesos tengan vaivenes, tengan idas, tengan vueltas, porque siguen la misma lógica. Entonces, la Argentina es uno de los países donde más se ve acentuado que la política interna y las discusiones de política interna modifican las relaciones exteriores. Ujú. Entonces, en un sistema de equipo que es un proceso de integración, un club de jugadores, Ujú. si cada jugador va a tirar para algún lado de acuerdo a los intereses políticos, es difícil a veces llegar a acuerdos en estos objetivos comunes que bien plantea Augusto. Ujú. Acuerdos que estamos hablando que tienen que beneficiar al país que represento. En este caso, los representantes deberían estar como tirando más para este lado, digo, más allá del partido que Absolutamente. corresponda. Absolutamente. En Mendoza, por ejemplo, cuestiones de agro, cuestiones de transporte, de comunicación, rutas, caminos. Todas esas cuestiones se pueden plantear en este tipo que fluidifiquen lo que es la comunicación Ujú. entre los estados y eso ayuda a las economías regionales, producción de servicios. Vos imaginate que exista, cada vez que tenemos un problema de varados de camiones en la Ujú. provincia de Mendoza, el desarrollo de servicios accesorios, todo lo que podría traer con la comunicación Paraguay-Brasil, los ejes, que ya está, pero podría ser mucho mejor. Es decir, hay muchas cosas por desarrollar. Bien, ¿no? Hay cosas para desarrollar, hay cosas que tenemos que comprender, entender, ¿no? Y esto de los representantes, ¿cuántos años están allí, ¿no, Augusto? Sí, Representándonos en el Parlasur. hoy por, hoy por hoy se están desempeñando durante 4 años, y el objeto principal es, en realidad, es ver cuál va a ser la variable, o sea, si se va a solidificar en este contexto donde un Lula da Silva en teoría se ha comprometido con la funcionalidad y con la sedimentación de lo que va a ser el Parlamento del Parlasur, justamente para que recobre jerarquía en relación a que hoy por hoy, como te decía, la única financiación que tienen los parlamentarios es de viáticos en Argentina. No cobran un sueldo, dado que eso se levantó en su momento. Ah, mira. O sea, cuando en el 2015 asumen, cobraban, era un relativo a lo que ganaba un diputado nacional. Después se le levantaron los fueros y se le quitó el pago para que queden nada más que los viáticos. Recordamos que la sede es en Montevideo, viajan una vez al mes, o sea que quedan cubiertos esos viáticos. A mi entender, es necesario que eso esté remunerado como corresponde, discutible si tiene que ser a la altura o no de un diputado nacional, pero tiene que estar remunerado y tiene que tener un equipo. Hoy por hoy tampoco tiene asesores el legislador argentino del Parlasur. Y también, por otro lado, entiendo que por ahí el objeto debería ser general, en el sentido de que todos los países unifiquen el criterio.
Algunos colegas el otro día me decían que estaba pidiendo mucho, pero yo digo, en realidad creo que el criterio debería ser unificado justamente para que el desarrollo sea serio y en base a eso poder generar instancias que sean superadoras a la hora de hasta en algún momento generar instancias, pensar en instancias que sean vinculantes a la hora de potenciar dicho organismo. Ujú. Peleamos por nuestros derechos, ¿no? A nivel latinoamericano, ¿sí? Frente a un europeo, o nos unimos a esto. ¿Se entendió la pregunta? A ver, está bueno siempre buscar los puntos en común. Ujú, Es decir, esa pelea por los derechos latinoamericanos, ujú. suramericanos. Porque acá hay que unirse. Exactamente. De hecho, mira, hay algo muy interesante que se llama la marca región. Ujú, Si vos conseguís, primero como dato, el Mercosur tiene muy poco comercio intrabloque. ujú, Es decir, que son economías, suelen ser competitivas entre sí ujú. y hay muy poco comercio intrabloque, lo cual es malo, debería haber mucho más. Partiendo de esa base, uno podría desarrollar una marca región independientemente de que sea bajo el comercio intrabloque. Y cuando vos te posicionás, esto como cualquier cosa de marketing, cuando vos posicionás un producto, una marca que sea región, con estándares de calidad, ya el producto se vende mejor en el mundo, cualquiera sea el producto. Que eso sí lo logró la Unión Europea, como conseguirte un sello. Entonces vos cuando tenés un sello de región y tenés estándares de calidad, beneficiás mucho más la negociación. Ujú, ok. Entonces, esto de la región Latinoamérica, Suramérica, Unión Europea puede ser justamente muy beneficiado cuando se trabaja de esta manera en conjunto a nivel regional con una marca región. Ahora, también es importante aclarar a la gente que es un parlamento, que no sé si lo comentamos, pero por las dudas lo repito, que no dicta leyes. Lo que hace el Parlamento del Mercosur son recomendaciones, dictámenes, Ujú, informes y tiene mucha potencialidad política. Por ejemplo, una misión de derechos humanos que puede ir a Venezuela, hacer un informe y puede hacer mucho ruido político. Pero desde el punto de vista técnico no dicta leyes. No dicta leyes. Puede colaborar con los estados en lo que se llama armonizar legislativamente. Eso también es bueno que la gente lo sepa. No es que las personas que vayamos a elegir van a ir a legislar, sino que aún es una etapa de transición que tiene este Parlamento, que tiene peso político, pero no dicta leyes específicamente. perfecto. Augusto, ¿por qué Chile no? En realidad, yo entiendo que la figura de Chile ha sido bastante o sea, compleja a la hora de poder llegar a incluirla en el sentido de que se debatió en algunos momentos, pero por ahí, por las legislaciones propias y la perspectiva impositiva que plantea Chile, es bastante poco compatible en relación a lo que se busca dentro del Mercosur. Además de que hay que tener en cuenta que lo que se ha buscado justamente y que es donde se dieron las discusiones bastante marcadas a fines del año pasado en relación a la figura de Uruguay, que Ujú, quería, que en su momento manifestó la intención de generar acuerdos bilaterales con China, rompiendo por ahí la lógica del Mercosur. O sea, yo entiendo que Chile no estaría dispuesto por ahí también a generar ese tipo de acuerdos, por más que entiendo que hoy por hoy es una instancia superadora en el sentido de que se está planteando la posibilidad de que estos actores justamente puedan empezar a flexibilizar digamos, dicha lógica dentro del Mercosur. Hay que ver qué pasa con eso. De hecho, en ese contexto, Argentina, Brasil y Paraguay se unificaron ante la ujú. posición de Uruguay para poder abrir esa posibilidad y esa variable. Y en relación a lo que comentaban recién, me parecía interesante destacar el rol en relación a lo que es una marca y a las normas ISO que se exigen, por ejemplo, para lo que va a ser potenciar dicho acuerdo con la Comunidad Europea. Hoy por Ujú. hoy yo creo que no estamos ni cerca de como bloque de poder brindar dichas garantías o, digamos, o cumplir dichas normas para poder entrar en un mercado y con un acuerdo que todavía entiendo que le falta muchísimo en el sentido de aplicación, ¿no? De hecho, a mi entender, todavía creo que ni siquiera están terminadas las traducciones del acuerdo Comunidad Europea-Mercosur, lo cual sin duda va a ser un acuerdo virtuoso, pero hay que tener los pies sobre la tierra en el sentido de que no falta poco para que se pueda plasmar. Bien, perfecto, excelente. Tengo que cerrar el programa, pero antes quiero obviamente que los dos le hablen al público, ¿no? Y porque esto es aprender constantemente. Y es verdad que uno por ahí hasta como sociedad no le da mucha bola, dice Parlasur, Mercosur, no sé lo que hacen. La verdad es que voto más por el presidente, voto más por... ¿Qué le dirían a los televidentes que nos están mirando como para decir, bueno, a ver, hay que votar, ¿no? Y tengamos en cuenta que tenemos que votar a...
que a una lista específica, ¿no? Votar a qué representante. Bueno, mira, está buenísimo que tocaste el tema Chile para que la gente entienda Sí. las cosas que le afectan en la cotidianidad. A ver. Es común que la gente va a comprar neumáticos a Chile o entra en un supermercado en Chile y ve distintos productos de distintas partes del mundo. Ujú, Y eso está relacionado a por qué Chile no es miembro permanente del Mercosur. ujú. Porque hay una cuestión ideológica de fondo en algunos estados del Mercosur, hoy no en Uruguay, Ujú. que tiene que ver con esta idea de una economía más cerrada y más proteccionista. Ujú. Entonces Chile, que es un país que tiene cientos de tratados de libre comercio firmados con todas partes del mundo, no le conviene entrar tanto en la lógica del proteccionismo del Estado. Ujú. Entonces, está buenísimo que se plantee esta pregunta final, porque a la gente en su cotidianidad le puede afectar. ¿Cuántas veces decimos, no hay repuesto de tal cosa, no Ajá, tengo bien. esto, no hay esto, o en el supermercado no hay esta marca? ¿No? Bueno, está relacionado con la mayor o menor apertura comercial y económica para el mundo. Y justamente lo que se planteó recién es que Uruguay pateó el tablero en las últimas cumbres porque Uruguay pretende flexibilizar el bloque, disminuyendo aranceles para que puedan entrar productos. Cuando vos te vas a comprar una computadora, ¿qué pasa? Hay poca variedad y muy caras. Ujú. ¿Por qué? Porque el impuesto de los productos que entran desde afuera a los países del Mercosur es muy alto Claro. y eso termina siendo pagado por el consumidor. Entonces, un poco la idea, si la gente pretende buscarle una utilidad a esto, es decir, bueno, a ver, de acuerdo a mi cotidianidad, ¿qué es lo que yo utilizo? ¿Qué me puede convenir? ¿Que sigamos con la lógica de todo cerrado y los precios son altos? ¿O buscar aquellas personas que puedan ir con una lógica aperturista hacia el mundo, usando de trampolín el Parlamento del Mercosur? Bien. Argentina produce Chile, ¿no? ¿Argentina? Produce, digo. Sí, Esa es la obviamente. diferencia, ¿no? No es- Tiene producción, por supuesto. Pero, viste, me gustaba dar este paralelismo de decir, No, está bueno, bien, está bien. ¿qué se prefiere? ¿Un lugar cerrado? Bien. Que, a ver, y no es incompatible la producción No. con la apertura comercial. Total. En absoluto. Pero por ahí es la lógica en la que nos quieren Ah, pero- hacer pero- entrar. No, pero es cierto un poco lo que decís, che, por ahí Sí. te vas a Chile a conseguir ciertas marcas, a conseguir ciertos productos que en Argentina no se encontrás. hay, sí, sí, Claro, sí, digo, si uno tiene que llevarlo un poco más a tierra para que todos podamos entendernos esto de la importancia o no, de estar en el Mercosur. Tal cual. Augusto, Bien, por ahí cuando hacer referencia al electorado en relación a que traten de tener la perspectiva en relación a identificar quién va a ser el representante y tratar de que vean y tengan en cuenta que lo que ellos entienden o interpretan pueda ser representado en este Parlasur y sobre todo con el objeto que marcábamos al principio, que tenga la capacidad de sobrevolar la perspectiva político-partidaria e ideológica para posicionar un bien común en dicho Parlamento, que justamente brinden la apertura y capacidad de diálogo tanto de cuestiones comerciales, de cuestiones en materia de derechos humanos, lo cual entiendo fundamental, y que principal y fundamentalmente tengan el rol de custodios de la democracia, pero en sí justamente que no caigan en cuestiones extremadamente político-partidarias cuando justamente lo que se debe abonar es la capacidad de diálogo entre los distintos actores en un contexto donde los extremos están jugando un rol muy marcado a nivel global. perfecto. Gracias, Augusto. Como siempre es un placer no tenerte como invitado. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Adriano, estrenaste No Culpes, ¿eh? Un placer también escucharte. Un gustazo. La verdad que es importante tener este pantallazo. Siempre digo, cuando uno va a votar, ¿qué vota? ¿No? Y esto lo de Parlasur es verdad que muchas personas no lo entienden e intentan como que lo bajemos mucho más para decir, bueno, no solamente voto a gobernador o voto a presidente, o voto, sino también estoy viendo quiénes están en la lista representando qué puestos. Así es. Y otro de los puntos que hay que tener en cuenta es a ver cómo puede defender la producción de Mendoza, qué es Mendoza, transporte, comunicaciones. Una persona que también conozca Mendoza, que Gabriel conocía bien estas cuestiones. Y eso también puede ser tenido en cuenta a la hora de emitir el voto. A ver, conoce cuáles son mis intereses, qué va a defender de lo mío, etcétera. ¿Cómo puede potenciar lo mío en este ánimo de diálogo? Perfecto, gracias, Adriano. Muchas gracias. Acá está el libro. ¿Por dónde lo pueden conseguir el libro? En Ediciones Jurídicas Cuyo y googleando mi nombre y poniendo el Mercosur en el laberinto intergubernamental, se consiguen distintas librerías también. Ahí está, Así excelente. Muy bien, muchas gracias. Adriano. Gracias a ustedes que están en casa como todas las noches por acompañarnos. Hoy nos informamos, aprendemos la importancia de votar. Hacelo conscientemente. Hasta el próximo programa. Chao.